Ojo seco es una pasión actualmente. Y, siguiente por favor. La siguiente. Simplemente para decirles que Rolando nos va a hablar sobre la plataforma de imágenes ultra inteligentes y potentes, que es el CIDIAC, y Juan Carlos nos va a hablar cómo tratar la enfermedad del ojo seco, de la superficie ocular, con el IPL. No los aburro más, dejo a los que saben jugar la pelota. Entonces vamos a hablar del ojo seco. Entonces, ¿cuántas personas aquí creen que esto es un tema importante? Muy bien. Entonces, es tan importante. Nunca creí que estaría en la revista Forbes, pero este mes estoy en Forbes hablando del ojo seco. ¿Y qué pasó? El periodista vino y dijo, mira, yo tengo ojo seco y todas mis amigas tienen ojo seco y estamos preguntando a mucha gente si ellos tienen ojo seco y parece que todo el mundo ahora tiene el ojo seco y vamos a hablar por qué eso es. Entonces voy a cubrir muchas cosas y va a ser un poquito rápido, pero no tan rápido porque no hablo español muy rápido. Pero todo tú puedes encontrar en mi libro nuevo, The Toyo's Dry Eye Diet. Ahí enfoca en la dieta, pero también hablo de todos los nuevos tratamientos que estamos haciendo. También tenemos un día en Nueva York, el sábado, que tú puedes venir y entrenar con nosotros y aprender qué nosotros estamos haciendo con el ojo seco. Y tenemos el CDIAG, el confocal, microscopía confocal ahí, y puede pasar el día conmigo viendo pacientes. Entonces, ¿cómo empezó todo esto con IPL? Entonces, cuando empezó mi clínica hace 27 años, lo empezó como clínica de oftalmología, pero también estética. Y una de las tecnologías que estaba usando fue IPL para pacientes con rosacea. Entonces estaba averiguando viendo que muchos de los pacientes que yo estaba tratando con IPL estaba mejorando su ojo seco. Entonces eso tomó como 6 años de estudios para tener un tratamiento que tú puedes usar para ayudar a tus pacientes con ojo seco. Entonces, ¿qué tipo de ojo seco vamos a hablar? Vamos a hablar de evaporativo, de disfunción de las glándulas meibomian. Y muchos de los pacientes tienen esto. Yo creo en la clínica de nosotros, 90% de los pacientes tienen este tipo de ojo seco. Entonces, con esa historia va a aprender mi filosofía de ojo seco. Yo no creo que esto es una enfermedad del ojo, creo que esto es una enfermedad del piel y de las glándulas. Y afecta las glándulas meibomian y esas glándulas van a producir un lágrima inflamatorio. Entonces esa lágrima va a destruir el frente del ojo. Entonces esto es una enfermedad de piel y glándulas. Entonces, cuando tú tienes esa mentalidad, esa filosofía, va a tratar pacientes diferentes. No va primera cosa que usa es una gota. Va a pensar, ¿cómo voy a mejorar la piel? Entonces, muchos de los enfermedades del piel tienen problemas con el ojo seco. Entonces, los pacientes con rosacea, 80% tienen disfunción de los glándulos meibomian. Pacientes con acné, eso porque tú estás viendo muchos niños de 10 y más que están quejando del ojo seco, también por
la tecnología, pero vamos a hablar de eso más tarde. Edad, con cambios de piel, eso va a cambiar la lágrima también y las glándulas. Entonces, piensa, mejora la piel, va a mejorar la lágrima y va a curar este ojo seco. Entonces, esta foto es muy importante aquí, porque la primera cosa que tiene que averiguar, es el piel y los párpados. Entonces, nosotros estamos entrenados a ver el ojo primero, pero la primera cosa que yo veo es la cara, entonces los párpados. Entonces, eso es muy importante en tener un diagnóstico que te puede ver el párpado y qué está pasando en el párpado. Vamos a ver este paciente que tiene telangiectasias aquí en un párpado inflamado, está perdiendo las pestañas, tiene infección, blefaritis. Entonces, esto te da mucha información en cómo va a ser el lágrima de este paciente. El C-Diag. Entonces, ¿qué necesitamos? ¿Qué es la cosa que no tenemos mucho? ¿Cuántos cirujanos están aquí? Okay. ¿Qué es la cosa que tú no tienes mucho? Tiempo, ¿verdad? Gente me pregunta y la periodista me preguntó, ¿y por qué más doctores no están tratando el ojo seco? Y yo le dije, porque no tenemos mucho tiempo. Si está operando de la retina, de catarata, de LASIK, de todo eso, no tiene mucho tiempo para las otras cosas. Entonces, tiene que hacer cosas que va a ahorrar tiempo para que tú puedas tratar ojo seco suficiente. Y eso es donde los diagnósticos vienen. Necesita un diagnóstico que el técnico puede hacer y puede ser muy rápido. También necesita un diagnóstico que tú puedes hablar con la paciente y decirle qué es el ojo seco y muy simplemente. Y eso que tiene que con el C-Diag. Entonces, en 5 minutos de un técnico haciendo esto, consigue mucha información. Consigue información del párpado, un video del párpado para ver eso, la ruptura de la lágrima capilar-pética, el meniscos, mi biografía y también una foto y un video del párpado para ver qué está pasando en el párpado y en las glándulas. Okay, el parpadeo. Entonces, siempre doctores preguntan, ¿por qué estamos viendo más ojo seco? Y cuando estaba haciendo estos videos de pacientes y viendo qué está pasando con el parpadeo, veo que mucha gente se están usando tecnología, un teléfono móvil, la computadora, y sabemos que normalmente parpadeamos 15 veces por minuto. Pero cuando estamos usando el teléfono móvil, eso es 4 veces por minuto. Pero pensamos que cuando no estamos usando eso, vamos a parpadear normalmente. Pero eso no está pasando. Lo que está pasando es, estamos entrenando el parpadeo. Entonces, cuando no estamos usando el teléfono o el computadora, sigue no parpadeando. Entonces, eso es una de las cosas más importantes que estoy viendo con esto. Entonces, cuando hacemos el diagnóstico, yo puedo ir a la paciente y decirle, mira, tú no estás parpadeando normalmente. Entonces, vamos a arreglar eso. ¿Y cómo arreglamos eso? Entonces, yo digo a mis pacientes que ponen una alarma cada hora
Y cada hora van a ser parpadeando forzado. Usando los mejillones. Entonces, con 5 de esto cada hora. También en Japón, los doctores allí están diciendo a los pacientes que 2 o 3 veces al día, si está usando la computadora, coger 2 minutos, cerrar los ojos, bloquear la luz. Están viendo, y fue un papel hace 3 meses, enseñando que solamente haciendo eso puede ayudar el ojo seco y tener menos síntomas de ojo seco. Entonces, esto es una parte muy importante que yo no estaba haciendo antes porque no tenía el diagnóstico para hacer eso. Entonces, los pacientes no entienden ojo seco, pero si tú puedes explicar que, mira, el lágrima normal va a quedar en el ojo para 10 segundos y más. Cuando medimos esto, tenemos pacientes que pueden tener una lágrima en su ojo 30 segundos y más. Entonces 10 segundos es el mínimo. Pero tú puedes enseñar al paciente que su ruptura de su lágrima es 2 segundos, 3 segundos. Entonces ellos aprenden qué es el problema. Entonces puede ver aquí grasa en el lágrima. Entonces el meniscos, esto es importante. Entonces muchas veces cuando alguien tiene disfunción de las glándulas meibomiana, van a tener más tear meniscus, no menos. Entonces si tú tienes a alguien que tiene disfunción de los Meiba muy grave, entonces tiene que ver más líquido en su lágrima, no menos. Entonces hay muchas gentes que tienen dual ojo seco, problemas con la lágrima, la glándula de la lágrima y los problemas con el meibomia. También yo uso esta parte para enseñar el párpado y qué está pasando en el párpado. Entonces enseño a los pacientes que ellos tienen estos vesículos abnormales, las telangiectasias. También lo puede enseñar las pestañas y es qué está pasando ahí. Si tiene el ojo rojo, hay muchos pacientes que eso es el problema que le molesta más, es el ojo rojo y podemos medir eso. Entonces esto te da mucha información. Entonces, micrografía, y esto es muy importante. Ahí en el cuarto tengo una micrografía normal y lo enseño con una micrografía abnormal para decir, mira, esto tú tienes que tener 20 glándulas que están recto, no están torcido, no están cortado. Entonces, están enseñando a la paciente su enfermedad. Ellos no tienen que pensar, ¿qué es mi enfermedad? Lo pueden ver. Y esto es la imagen que yo uso el más, el infrarrojo, porque lo puede ver claramente si la paciente tiene problemas con las glándulas. Entonces tiene un reportaje. Entonces las cosas más importantes, esto ahorra tiempo, más fácil explicar la enfermedad, la gravedad de la enfermedad, demuestra el parpadeo y creo que este es el mejor micrografía en el mercado. La otra cosa que estamos usando es el confocal.
Y hay muchos diagnósticos que hacemos, pero no correliza con el confocal. Y el confocal es el más sensitivo examen que puede tener para el ojo seco, porque tú puedes ver inflamación en la córnea, si la paciente está perdiendo nervios, entonces te da mucha información. Entonces, cuando yo veo un OmniCAD, un C-Diag, que se llame aquí, no un OmniCAD, un C-Diag y un confocal son iguales entonces en la gravedad de la enfermedad. Y eso es importante, porque solamente hay como 6 confocals en Estados Unidos. No sé cuántos confocals están aquí, pero no hay mucho. Entonces te da mucha información de la gravedad de la enfermedad. Entonces esto es un confocal normal. Entonces las cosas que tú puedes ver es células inflamatorias, neuromas, nervios inflamados, nervios que están desapareciendo, neblina, cicatrices. Entonces, siempre doctores y pacientes me preguntan de LASIK. Y el problema con LASIK y cualquier operación que está usando, SMILE, catarata, retina, glaucoma, todo eso, en la lámpara estaba normal, no puede ver una cicatriz en la córnea, pero cuando tú haces un confocal en este paciente que estaba doliendo y su ojo se estaba doliendo mucho, cuando hacemos el confocal tú puedes ver esta cicatriz ahí, que es la cicatriz del flap, pero ¿qué pasa con los nervios? Los nervios están parados en esta parte. Entonces necesitamos que hacer algo para restaurar estos nervios. Entonces, nervios inflamados, despareciendo, los nervios están despareciendo. Neuromas. Entonces, cuando un paciente tiene mucho dolor, es porque tienen mucho de estos neuromas, células de nervios que no hacen nada. Entonces, ha cambiado mi filosofía. Tú tienes que ser muy agresivo tratando estos pacientes con ojo seco. Porque ¿qué pasa es, la persona que tiene un ojo seco muy leve va a ser, si no lo trate, moderado, y si no trate moderado, va a ser muy grave. Entonces, trate temprano. Para operaciones, el mismo. Antes que operar en un paciente, necesita tratar el ojo seco. Pero no tenemos 6 meses para tratar el ojo seco antes que la operación. Y eso porque IPL es la mejor cosa para tratar el ojo seco antes que una operación. Porque en 2 tratamientos que en IPL, en 2 o 3 semanas, la superficie está mejor y tú puedes operar sin dejar a la paciente con problemas con sus nervios. Entonces, si tiene un paciente y trate con IPL, trate con todas estas cosas y sigue con dolor, es porque tiene problemas en el nervio. Si tiene la lágrima normal y sigue con dolor, entonces tiene que hacer algo más para reconstruir estos nervios. Entonces yo uso plasma rico en plaquetas. Entonces, ¿cuántos doctores aquí han usado serum? Ok, vamos a explicar eso. Ok, cuando tú usas autologous serum, tú estás usando todo esto que está claro. Entonces, si tú pones agua BSS arriba de eso, entonces serum con BSS.
Entonces, todas las cosas que tú quieres, nerve growth factor, las células antiinflamatorios, todas esas cosas son muy diluted. Entonces, el sitio donde tú tienes el nerve growth factor, el más nerve growth factor, está aquí, en el PRP, en el plasma que está rico en plaquetas. Tiene 20% más nerve growth factor aquí que en esto entero. Y eso porque estamos usando PRP. Nosotros tenemos la especialidad, el único en especialidad que no está usando PRP. Ortopedia no está usando autologous serum. Neurosurgery no está usando autologous serum. Plastic surgery no está usando autologous serum. Todo el mundo, todas las especializaciones están usando PRP y nosotros necesitamos usarlo también. La otra cosa que estoy usando el PRP es microagujas, poniendo el PRP en las glándulas. Y eso está funcionando muy bien para reconstruir las glándulas, que si tú tienes glándulas que no pueden regresar con el IPL, tiene el PRP para hacer eso. Y eso cuando usa estos microagujas. Y hay muchos estudios enseñando que PRP puede ayudar a eso. Ok, entonces si quiere visitarme en Nueva York y gracias por tenerme. Gracias, Rolando. Acá hay dos cosas que tenemos que rescatar. Tenemos dificultad para el microscopio confocal. En Lima teníamos uno y se dañaba rápidamente, era difícil. Pero si Rolando nos está diciendo que los mismos diagnósticos que podemos obtener con el microscopio confocal los podemos hacer con el diagnóstico de CIDIAC y podemos tener esa oportunidad, pues es una excelente noticia que tenemos. Además, ya sabemos que el mejor tratamiento se va a dar cuando tengamos el mejor diagnóstico. Así que tenemos una herramienta que nos permite eso. Y ya que tenemos el diagnóstico, vamos a hablar del tratamiento. Pues buenas tardes, gracias a todos por estar aquí. Yo creo que presentar de IPL después de Rolando Toyos, pues yo creo que yo sería como el Chicharito, ¿no? Porque, pues digo, o sea, presentar de IPL después de la persona que introdujo el IPL al tratamiento de ojo seco, en un principio dije, ¿por qué me invitaron? Y creo saber por qué estoy aquí y quiero hacer un ejercicio para eso. Me gustaría que levanten la mano todos aquellos que están seguros que el tratamiento de la terapia de luz pulsada es un tratamiento efectivo para el ojo seco. Ok, se vale, una buena proporción. También me gustaría que levanten la mano quienes desconocen cómo funciona la luz pulsada o incluso a lo mejor quien cree que la IPL no funciona en tratamiento de ojo seco. Ok, un par de manos. ¿Quién a lo mejor viene nada más a ver qué descubre el día de hoy, echarse una comidita? También es válido. Ok. Creo que yo estoy aquí porque yo pasé por esas 3 etapas. O sea, yo soy egresado de córnea, después hice un fellow en el Viprasad de superficie ocular y poquito tiempo después de que yo hice esto, mi maestro, el doctor Sayan Basu, hizo un summit completamente de ojo seco. Entonces ahí fue cuando yo empecé a ver la importancia de lo que venía al ojo seco. Y yo pasé por esas 3 etapas, de ser un gran escéptico, simple y sencillamente por desconocimiento, porque cuando yo estudié no estaba esto, y yo decía, ¿cómo un tratamiento que no se da en el ojo funciona en el ojo? Después a ser muy abierto, a captar ideas, a entender, y al día de hoy soy un gran promotor de la terapia de luz pulsada y lo utilizo todos los días en mi consulta. Me gusta hablar de ojo seco, lo vivo todos los días. Tengo un perfil de Instagram y una página donde soy el doctor ojo seco. Entonces, al día de hoy se ha convertido en una gran herramienta para mí y es lo que les quiero transmitir el día de hoy. Entonces, estos son mis conflictos de interés, obviamente relevantes para esta plática. Ya nos hablaba el doctor Toyos de la importancia de entender las 3 capas de nuestra lágrima. Si estas 3 capas no están funcionando como debe de ser, podemos tener la cantidad de agua suficiente sin que sea efectiva esa lágrima. Entendemos también la gran importancia de la disfunción de las glándulas de meibomio en la patología del ojo seco, ¿no? Y es que el gran problema, si no tenemos herramientas diagnósticas como las que ya nos presentaron, es que muchas veces cuando nosotros vemos a los pacientes, vemos en las etapas ya finales, vemos a los pacientes con atrofia, con cambios epiteliales.
Es por eso que también en muchas ocasiones es importante hablar con el paciente de tratar el ojo seco desde la base y tratar el ojo seco realmente antes de que genere problemas como las que ya nos presentó Rolando, de problemas a nivel nervioso, de síntomas persistentes y de daño y atrofia persistente de las glándulas de meibomio. Obviamente cuando hablamos de una plática de ojo seco tenemos que hablar del DIUS, al día de hoy el DIUS 2, sabemos que ya viene el DIUS 3, y recordemos la definición actual, una vez que salga el DIUS 3 probablemente cambiaremos esta diapositiva, de entender el por qué tenemos que tratar el ojo seco de múltiples vías. El ojo seco al día de hoy se considera ya como una enfermedad multifactorial de la superficie ocular, caracterizada por una pérdida de estabilidad, de homeostasis, de equilibrio de esa película lagrimal, acompañada de síntomas oculares, que es por lo cual los pacientes vienen a buscarnos, en donde la inestabilidad de la película lagrimal e hiperosmolaridad, inflamación y daño de la superficie ocular juegan un papel etiológico importante, y no descartar el rol de las anormalidades neurosensoriales o la enfermedad nerviosa, como ya nos lo explicó el doctor Toyos. Es importante entender bien esta clasificación. Recordemos que la gran mayoría de los pacientes que llegan con nosotros a la consulta tienen un ojo seco evaporativo. Seguimos viendo aquellos pacientes que primordialmente tienen un ojo seco acuodeficiente, pero recordar que en el 85-90% de los casos que nos llegan a la consulta, el ojo seco será evaporativo. Importante hacer un buen diagnóstico con las herramientas que ya escuchamos en la plática previa y que es importante tenerlas nosotros en nuestra consulta. Y este es el esquema y el tratamiento, la forma en la que nosotros tratamos a los pacientes con ojo seco. Esto no lo digo yo, lo dice la TIFOS, encabezada por personas muy brillantes como el doctor José Álvaro, que ya vi que está por aquí. Esta es la forma en la que nosotros tendríamos que estar tratando a nuestros pacientes de ojo seco. Fíjense un poquito en las etapas, ¿no? Etapa 1, pues obviamente la modificación a los factores de riesgo, importantísimos. El ver qué factores de riesgo le podemos quitar al paciente, el atender las cuestiones nutricionales, el hablarle al paciente la importancia de mejorar su nutrición, las gotas lubricantes. Pero después de eso viene la etapa 2. Y fíjense que dentro de la etapa 2, que ya hay varias herramientas que estoy muy seguro que muchos de ustedes ya utilizan, como los esteroides tópicos, aquí entra la IPL, aquí entra la terapia de luz pulsada. Entonces, ¿a cuántos de ustedes aquí en Latinoamérica no les llega el típico paciente con una gota y que después fue con otro oftalmólogo y le dijo, es que estoy igual, y le cambió la gota, y luego fue con un tercer oftalmólogo y le cambió la gota? Cuando esos pacientes llegan conmigo, yo les digo, ¿sabes qué? Te han tenido dando vueltas en la etapa 1 de tratamiento. Entonces, es momento de pasarte a la etapa 2. Y realmente si nos ponemos a pensar y cambiamos nuestra mentalidad, como ya nos lo dijo el doctor Toyos, de que pues mucho de esto, el problema real es la etapa de las glándulas y el problema de la piel, pues en muchos pacientes desde un inicio tendríamos que estar hablando con ellos sobre el tratamiento de la terapia de luz pulsada. Entonces, las características son distintas, varían obviamente respecto a los distintos equipos de terapia de luz pulsada. La IPL se caracteriza por ser una tecnología de alta intensidad, pulsada y policromática, y que obviamente evita el daño de la luz ultravioleta. Son tecnologías completamente distintas. Estas son las herramientas de tratamiento que todos ustedes conocen para el ojo seco evaporativo, ¿no? Y estoy seguro que muchas de ellas ustedes las usan en su práctica todos los días, desde la higiene palpebral, la aplicación de calor local, el masaje, las gotas lubricantes, obviamente, la importancia de estimular al paciente a que parpadee, la expresión de las glándulas de meibomio, y aquí es donde entra la herramienta de la terapia de luz pulsada. Estas son las indicaciones clínicas de la terapia de luz pulsada, y esto es bien importante que lo entendamos porque a lo mejor a ustedes también les ha llegado algún paciente, no, es que él se hizo luz pulsada y no le funcionó. Muy probablemente o no estaba bien indicado o el protocolo no se hizo de manera adecuada. Pero al día de hoy, y esto también ya con evidencia científica sustentada, las indicaciones más importantes para la terapia de luz pulsada son síntomas de ojo seco que afectan la calidad de vida, disfunción de glándulas de meibomio, tratamientos preventivos de chalación, orzuelos de repetición, después de la pandemia lo vemos cada vez más frecuente, procesos inflamatorios como la rosácea, patologías como la blefaritis, aquellos pacientes que se tratan con glaucoma y que generan un ojo seco secundario, usuarios de lente de contacto, antes de la cirugía para mejorar la superficie de su lágrima. Ayer hablábamos de lo importante que es mejorar la lágrima en pacientes que estamos operando de cirugía refractiva o cirugía de catarata con lentes de alta gama. Pero yo les diría, o sea, ¿a poco nos ha llegado un paciente operado de cualquier cirugía, una cirugía de catarata, con síntomas importantísimos después de la cirugía de ojo seco, porque no se trató antes de que el paciente se operara, ¿no? Y dolor neuropático, que vamos a hablar un poquito más adelante. ¿A qué pacientes desde que yo los veo les digo,
por favor, hazte la terapia, te va a ir muy bien. Pacientes con rosácea, pacientes con disfunción de glándulas de meibomio, pacientes con problemas de orzuelos de repetición. Y estos son los mecanismos, ¿no? Porque anteriormente y a lo mejor se hablaba de que el beneficio de la luz pulsada era igual a una terapia térmica, ¿no? O sea, le aplica el calor sobre la superficie del ojo. Realmente el mecanismo de acción va más allá. O sea, esto yo sí le explico muy bien a mis pacientes, que les digo, el tratamiento busca ir al problema de raíz. O sea, los calorcitos, los fomentitos que tú te puedas hacer en la casa, te van a hacer sentir bien, pero lo que queremos hacer con la terapia de luz pulsada es al problema de base. Entonces, ¿cuáles son los mecanismos? Pues obviamente sí atender un poquito la generación de ese calor con la licuefacción del meibo, atacar la vascularización, todas esas telangiectasias que ya vimos en las fotos que nos mostró el doctor Toyos en el borde de los párpados, atacar las bacterias, recordemos que juega un papel muy importante para el tratamiento de blefaritis, no se diga en pacientes que tienen Demodex, mejorar un poquito la cuestión de la sintomatología al sistema nervioso y disminuir los síntomas de los pacientes que tienen ojo seco. Entonces, si se ponen a pensarlo, pues con un tratamiento estamos atendiendo todo ese famoso círculo vicioso del ojo seco para mejorar las condiciones de nuestro paciente. Y vamos a desglosar poquito a poquito los mecanismos de acción que ya les platiqué. Uno de los mecanismos por los cuales la IPL funciona es porque estimula las vías parasimpáticas, es decir, ayuda a producir ligeramente mayor cantidad de lágrima, está relacionado tanto con la glándula lagrimal como con las glándulas de meibomio, por lo tanto aumenta nuestra producción acuosa y lipídica. Obviamente también funciona como lo que ya les decía, funciona la licuefacción del meibo, el típico paciente que llega con una enfermedad de glándulas, la famosa pasta de dientes cuando nosotros apretamos ese párpado, nosotros queremos ayudarle a esa grasa que se licúe y que sea más fácil que en el momento del seguimiento nosotros y el mismo paciente pueda expresar y pueda drenar esas glándulas. Obviamente el proceso inflamatorio, que es bien importante, ¿no? Por eso les digo que son muchas terapias que no hacen todo lo que hace la terapia de luz pulsada. A base de la inflamación detiene este círculo vicioso, coagula los vasos sanguíneos que son importantes en el proceso inflamatorio, genera, hablando por ejemplo de las bacterias y particularmente del Demodex, esta coagulación y necrosis del exoesqueleto de este parásito, y obviamente pues es un tratamiento bastante efectivo para los pacientes que queremos evitarles el tratamiento tomado o la irritación con las terapias tópicas y los shampoos que ya ustedes conocen. Y cada vez se están haciendo un poco más de estudios del famoso dolor neuropático, ¿no? Es el típico paciente que ustedes ven en la lámpara de hendidura y el paciente tiene una cantidad de síntomas impresionantes y lo tiñen, y ustedes podrían pensar que el paciente no tiene realmente ni siquiera un ojo seco tan severo, ¿no? Es porque ya nos mostró Rolando que realmente el ojo seco crónico también daña las terminaciones nerviosas y son los pacientes que en síntomas están hasta el techo y que a lo mejor nosotros cuando los revisamos incluso tendemos a minimizar sus molestias o su problema. Entonces, ¿por qué el Cestim es una gran herramienta para el tratamiento del ojo seco? Pues por este espectro de luz optimizado que tiene, que en comparación con otras marcas de otras empresas, pues es muy particular. Tiene una tecnología que nos permite mantener la intensidad de la uniforme de luz, es decir, que desde el primer hasta el último disparo sea efectivo. Tiene un sistema de enfriamiento de agua, lo cual lo hace más seguro. Yo llevo ya desde el 2022 utilizándolo, nunca he tenido un problema de seguridad con un paciente, una quemadura por el tratamiento, y es un protocolo fácil y altamente delegable. Ahí se los dejo un poquito a su criterio. Existen muchos colegas que les gusta hacer el tratamiento. Yo siempre que puedo, yo mismo me involucro en el tratamiento de mis pacientes, pero al mismo tiempo es bastante delegable. Ahorita estoy aquí y en Aguascalientes, en la clínica, hay varios pacientes que están completando sus tratamientos de ojo seco para mejorar sus síntomas, ¿no? Y aunque los protocolos de tratamiento pueden ser variables, pues en general lo que nos recomienda la casa comercial son 3 sesiones espaciadas por 15 días durante un mes, es decir, un mes de tratamiento. En algunos pacientes, de acuerdo a la complejidad y a la severidad, podemos ofrecer una 4ª sesión. Y es un tratamiento que obviamente se pudiera tener que repetir de acuerdo a la necesidad del paciente y el beneficio de cuánto tiempo le dure la sintomatología disminuida a los pacientes. El protocolo es así como lo ven ustedes en esta pantalla, generalmente son 4 disparos de manera periocular. Si ustedes se fijan, el ojo está protegido la mayor parte del tiempo. Se está trabajando ya en un dispositivo que nos permite incluso atender los párpados superiores directamente, es decir, aplicar la terapia de luz pulsada directamente sobre el párpado. Y siempre por protocolo después hacemos expresión de las glándulas de meibomio. Ya hay muchos estudios que demuestran el beneficio, incluso en comparativa. Pacientes que se hacen únicamente IPL y pacientes que hacen IPL y expresión de glándulas de meibomio, es mucho más efectivo hacer la expresión de glándulas porque nos ayuda a liberar ese proceso inflamatorio y le ayuda a drenar la superficie y las glándulas.
Evidencia científica hay, basta, no solamente en relación a la luz pulsada, sino ya en particular del equipo que nos congrega el día de hoy aquí. Este es un estudio en el que se habló de la eficacia y la seguridad del tratamiento para pacientes que tenían disfunción de glándulas de meibomio. Muy sencillo el tratamiento, 70 ojos de 35 pacientes, 3 sesiones de IPL con el protocolo que ya les mostré y 3 meses de seguimiento para evaluar el efecto de esta terapia en el tiempo. Y lo que demostró este estudio, que ya está publicado, es mejoría en distintos parámetros del ojo seco. Desde los síntomas, que es lo que el paciente nos agradece, o sea, oye, qué bueno que ya me siento mejor, hasta mejorar el tiempo de ruptura de la película lagrimal, la calidad del meibo y distintos otros parámetros que nos ayudan a mejorar a nuestros pacientes. Entonces vean ustedes esta comparativa de mediciones tan importantes como el tiempo de ruptura de película lagrimal, invasivo y no invasivo en el seguimiento de nuestros pacientes que mejoraron después de la aplicación de la terapia de IPL. Vean ustedes en los síntomas, en la tinción a nivel corneal y conjuntival, que eso nos habla obviamente de una disminución en el daño de la superficie ocular, en la calidad del meibo y en la expresibilidad del meibo, ¿no? Entonces, evidencia científica existe y pues obviamente en otras mediciones que también nos da el CIDIAC, como la interferometría. Entonces, para concluir, el tratamiento de luz pulsada intensa es un protocolo, es una tecnología segura, eficiente, fácil de usar y que está destinada exclusivamente para uso oftalmológico, que también es otro plus que yo les transmito a mis colegas cuando hablo de esta tecnología. Siempre concluyo mis presentaciones de ojo seco con esta diapositiva porque hacia dónde tendría que ir nuestra visión del ojo seco, tendría que ir a entender mejor la enfermedad, o sea, cambiar ese paradigma de entendimiento, comprender los factores de riesgo, que cada vez hay más, cada vez tenemos más literatura que nos la dice, generar empatía y comunicación con nuestros pacientes. Ya les puse ejemplos de pacientes que a veces han sufrido de vuelta en vuelta entre tratamiento y tratamiento, pacientes que tienen mucha sintomatología y tendemos a minimizarla. Generar una buena clínica y obviamente apoyarnos de estudios diagnósticos como los que ya nos presentaron y generar un tratamiento integral, generar tratamientos que vayan realmente a la causa de raíz. Termino con esta conclusión: la luz pulsada intensa es un procedimiento seguro que mejora los síntomas de ojo seco y diversos parámetros clínicos, principalmente estabilidad de película lagrimal y características del meibo. Y los invito a todos a un curso de ICL que vamos a tener el siguiente mes en Aguascalientes. Y a partir de este año también nosotros abrimos las puertas de nuestra clínica de ojo seco para recibir colegas interesados en conocer la tecnología, en conocer la IPL, en conocer las herramientas diagnósticas. Será un gusto recibirlos a todos en Aguascalientes, México. Muchas gracias por su atención y les dejo mis redes sociales.